el hermano Sandoval, que es Job, capítulo 24. Job capítulo 24. De hecho, ya habíamos empezado esto la semana pasada. Nos quedamos ahí en el versículo 11. Vamos a hablar un poco acerca de esto rápidamente gracias hermano, para dar una recordatoria, para tener un recordatorio de qué fue lo que habíamos estudiado. Si ustedes recuerdan, este discurso de Job abarca capítulo 23 y 24. Habíamos dicho que el capítulo 23 está dividido en dos. ¿Qué pasó? Es derecho. Ok, entonces, Job capítulo 23 tiene dos partes principales que viene siendo: Dios se esconde de mí. La segunda porción del capítulo 23 es: Dios me infunde miedo, me infunde terror. Y todo el capítulo 24 trata acerca de un tema: Dios me tiene perplejo. Pero en el capítulo 24, el hecho de que Job está perplejo es porque él no entiende por qué no hay un juicio en contra de los inicuos de forma visible. Porque si ustedes recuerdan, todos los capítulos anteriores, en muchas ocasiones y en varios discursos que hemos visto por parte de Job, Job había dicho: el bueno, el justo, es el que siempre le va mal. El bueno, el justo, es el que siempre tiene sufrimiento. Pero al malo no se le ve que haya juicio de Dios. Este llega viejo, es prosperado económicamente, tiene un montón de hijos, le va muy bien. Esa es la razón por la cual él está perplejo. Porque él dice: es que Señor, yo no veo el día de tu juicio en contra de estas personas. Yo no veo el día de tu juicio. ¿Cuándo va a ser el día de tu juicio en contra de estos inicuos injustos? ¿Por qué entonces es que el bueno sufre y el malo no? ¿Dónde está el juicio de Dios? ¿Cuándo va a ser el tiempo de juicio? Y si nosotros vemos el primer versículo del capítulo 24 como recordatorio, eso es lo que él está diciendo. Dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Es decir, Dios ya sabe cuándo es su tiempo de dar juicio. Dios ya sabe, porque Él ya ha preparado todo juicio y todo ha sido predeterminado, todo ya está. ¿Okay? ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Él está diciendo: Señor, yo no entiendo tus planes, yo no entiendo cuál es tu tiempo para dar juicio. Yo soy hijo tuyo, yo te conozco, pero desconozco tus planes. Habíamos mencionado la semana pasada también que en el caso de Job, él no tenía ningún libro de la Biblia escrita. Por lo tanto, él no podía conocer el plan de Dios en cuestión a los juicios. Mencionamos la semana pasada que los juicios de Dios, que están ya predeterminados, que nosotros podemos ver en la Biblia hoy, vienen en dos etapas. Vemos que la primera etapa de juicios viene al final de los 7 años de tribulación, y la segunda etapa de juicios viene al final del milenio. Entonces, vimos todas estas la semana pasada. ¿Okay? No los vamos a volver a estudiar el día de hoy, pero nada más para que lo sepan rápidamente. Recuerden, en la primera etapa de juicios está el juicio de las naciones cabrito y las naciones de ovejas. Segundo, es el primer juicio, el único juicio de la bestia y el falso profeta. Luego vemos el primer juicio de Satanás, porque él tiene dos. Después tenemos el juicio contra Israel. Estos son los 4 juicios principales que se llevan a cabo en la primera etapa de juicios al final de los 7 años de tribulación, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Él reina por 1000 años después de estos juicios, y al final de los 1000 años Satanás es desatado, como podemos leer claramente en el libro de Apocalipsis. Vuelve a engañar al mundo y a un montón de personas. Hay una guerra, y al final de esta guerra, que solo dura posiblemente unos segundos o minutos, no sabemos, va a ser rápido, Dios va a tener una segunda etapa de juicios, y en esa segunda etapa vemos
juicio contra los ángeles caídos, el segundo, juicio en contra de Satanás, y finalmente el muy conocido, pero muy mal comprendido, juicio del gran trono blanco. ¿Okay? Entonces, estos son los 7 juicios principales en sus 2 etapas, antes del milenio y después del milenio. Entonces, hoy nosotros ya sabemos cuándo van a ser, o más o menos el orden, el plan de Dios en cuestión a sus juicios, pero Job no lo sabía. Por lo tanto, Dios lo tenía perplejo, porque él dice, ¿cuándo, Señor? La semana pasada hablamos de lo que mencionó Job a partir del versículo 2, del versículo 2 al versículo 11 del capítulo 24. Job comienza a decir acerca de estos asuntos de crímenes. Dice, hay crímenes en áreas rurales, en el campo hay crímenes. Las personas mueven las albarradas y se roban unos 2-3 metros más de la propiedad del vecino, o traspasan esos linderos y van y roban ganado y se lo llevan con ellos y dicen, es mío. Y vimos que Dios tiene juicio preparado para ellos, para ese tipo de personas, para aquellos que también le roban el burro y le roban el buey al huérfano y a la viuda, llevándolos a ellos a no tener modo de sustento. Entonces, ¿qué termina sucediendo? O sea, ellos tienen que recurrir a robar, ¿ah? O andan detrás en cuevas, abajo de piedras, no tienen que ponerse, andan con frío. Todo esto es descripción de los versículos 2 al 11, lo estoy parafraseando, todo esto ya lo vimos la semana pasada. Pero si ustedes recuerdan, la semana pasada no solamente hablamos que iba a haber una sección de zona rural, sino que también habla de zona urbana, es decir, los crímenes dentro de las ciudades. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con una oración y vamos a leer el versículo 12 y claramente vemos la tercera palabra del versículo 12, desde la ciudad. Entonces, hemos cambiado de un escenario rural a un escenario urbano. Vamos a hablar. Señor Padre, le damos gracias porque usted es juez todopoderoso. Y Señor, nosotros hoy sabemos y comprendemos que los crímenes, tanto en lo rural como en lo urbano, no van a quedar impunes, sino que usted, Señor, un día va a tener su día de juicio, donde usted, Señor, hará purificación y eliminará a aquellos injustos. Señor, gracias porque usted es el juez perfecto. Nadie más juzga como usted. Solamente usted es quien juzga en perfección. Y esperamos ese día. Gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios, se lo agradecemos, Señor. Amén. Okay. Vamos a leer de los versículos 12 al 14. 24, 12 al 14. Desde la ciudad, perdón, gimen los moribundos y claman las almas, y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración, según él, porque no está viendo justicia impartida. Por lo tanto, él está perplejo, no entiende por qué. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Hasta ahí por el momento. Job comienza con los asesinos. Él comienza con el asunto de los asesinos, que de los moribundos, los que son heridos por estos asesinos, dice, se van impunes.
Parece ser, Dios, que tú no atiendes a las oraciones de estas personas que son víctimas de estos asesinos. No entiendo por qué. Tengo una estadística muy interesante. En México, el promedio diario de asesinatos en el año 2022 fue de 85 asesinatos diarios en nuestro país. Es decir, 31.025 personas fueron asesinadas en nuestro país el año pasado. Obviamente estos son de las personas que se conocen. Eso no está incluyendo a los desaparecidos, que seguramente ellos también están muertos. Pero los que se han confirmado como asesinatos, 2022, 31.025. De estos asesinatos, ¿cuántos asesinos fueron identificados? Muy poquitos. Esa estadística no la tengo. Pero les puedo decir que fueron muy pocos. El asesino, comúnmente, aquí en nuestro país, sale impune. Esto es exactamente lo que estaba viendo Job. Llegas a las ciudades, hay un montón de muertos, asesinatos, y nadie está agarrando a esos asesinos, nadie sabe ni quién fue. ¿Dónde está el juicio de Dios contra ellos? Según Job, él desconoce, y no es según, él lo admite, desconoce los tiempos de los juicios de Dios. Entendamos que Job no está rebelándose en contra de Dios. Él simplemente tiene una ignorancia de los planes de Dios y no comprende por qué no ve justicia en esta vida. Vamos a leer el versículo 15. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Aquí está hablando de inmoralidad sexual, particularmente o específicamente del adulterio, pero esto se puede aplicar a cualquier inmoralidad sexual. Dentro de la ciudad hay inmoralidad sexual. Y así como México, nosotros estamos acostumbrados a los cárteles y los asesinatos a diario, así también los que vivimos en ciudades comprendemos la falta de moralidad sexual dentro de las ciudades. Si no me creen, Guadalajara está plagado de inmoralidad sexual. ¿No han notado ustedes que hay un montón de esos en cada colonia? De esos lugares de masajes masculinos, estéticas masculinas. Esas estéticas masculinas son prostíbulos, por si usted no lo sabía. Y cada colonia tiene una. Hay una aquí a 4 cuadras. A 4 cuadras de nuestra iglesia hay una estética masculina, por si usted no sabía. Cada colonia tiene una o dos. La ciudad está plagada de inmoralidades sexuales. Váyase simplemente al centro de la ciudad, váyase a Guadalajara. Homosexualismo abierto, lesbianismo abierto, cualquier inmoralidad sexual que usted pueda pensar se encuentra dentro de la ciudad. Entonces, como ciudad grande,
nos identificamos con las palabras de Job. Hay asesinatos y quedan impunes. Hay inmoralidad sexual y nadie hace nada. Al contrario, está públicamente abierto con una pancarta y una lona que dice: estética masculina, venga y diviértase. Entendemos lo que él estaba pasando. Y decía: ¿y dónde está la justicia de Dios contra estos que transcurren, que transgreden la ley de Dios? ¿Dónde, Señor, está el juicio? No lo comprendía. Versículos 16 y 17. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Quiero que noten algo. Aquí estamos viendo mucha referencia a la oscuridad. Cuando hablamos del adúltero en el versículo 15, dice que el adúltero que va y busca sexo servicio, paga por el sexo servicio, va en la noche, no quiero que me reconozcan, entonces voy en la noche y aquí es cuando yo puedo hacer mis cosas. El ladrón hace lo mismo durante el día, va y señala una casa o le pone marcas a una casa y dice: esta y esta y estas son las que voy a asaltar en la noche. Y él y sus cómplices en la noche van y buscan esas casas que marcaron para en la noche poder robarlas. Yo no sé de usted, hermano, pero en mi colonia en particular, en mi colonia, mínimo 2-3 veces por semana, la casa de uno de mis vecinos es robada. Muchos los han robado en pleno día. Pero les quitan todo, hermano, les vacían, las casas las dejan limpias. Esto pasa en mi colonia 2-3 veces por semana. Entendemos lo que es el saqueo, lo que es el robo en las casas, en las colonias. ¿Y cuántos de ellos son arrestados? Digo, yo sé en mi colonia que robaron la casa de alguien porque después del evento, ahí está la policía. Pero no agarraron a nadie. Llegan a levantar casquillos, llegan a buscar huellas dactilares. Nunca llegan a nada. Entendemos todos estos crímenes porque los vivimos en nuestra ciudad a diario. Y muy bien podríamos decir: ¿y dónde está la justicia de Dios? Él no responde a las oraciones de estas víctimas. Pero sabemos que Dios va a tener su día de juicio. Vamos a ver ahora, muy interesante. Aquí es donde realmente cambia la cosa un poquito. Quiero que pongan mucha atención. Versículo 18. Después de que habla de todos estos crímenes, observen lo que dice, tanto en lo rural como en lo urbano. Dice el versículo 18: no se hará mención. Perdón. 24, 18. Huyen ligeros como corrientes de agua, su porción es maldita en la tierra. ¿Okay? No andarán por el camino de las viñas. Entonces, a partir del versículo 18 hasta el final, Job está... es que me va a costar algo de trabajo explicar esto. A partir del versículo 18 hasta el final, parece ser que Job está sentenciándolos él mismo. Como que Job dice: bueno, si Dios no los pone bajo juicio, yo los voy a poner bajo juicio. Y esto es lo que yo deseo para esos injustos. Esa es la idea. Que Job está diciendo: esto es lo que yo deseo
para aquellos ladrones, aquellos sexuales inmoralmente, aquellos asesinos. Dice, todos los que roban en lo rural, todos los que roban en lo urbano, este es mi deseo para con ellos. ¿Ok? Esa es la idea. Pero esto nos causa un problema. Un problema muy grande. Si es que el deseo de Job es que estos inicuos sean castigados o puestos bajo juicio en este mundo, eso implica que él está de acuerdo con los argumentos de sus amigos, que dicen, porque tú eres malo, te ha pasado esto. Porque tú has sido injusto, Job, por eso se murieron tus hijos, por eso se murieron por eso perdiste tu ganado, por eso perdiste tu casa, por eso perdiste tus bienes, por eso andas aquí rascándote con sarna arriba de un muladar. Entonces, el asunto es el siguiente. Cuando nosotros leemos estos versículos del 18 en adelante, nosotros vemos en nuestro idioma, tal cual como viene, parece ser que Job quiere juzgar a los inicuos, dándoles el resultado de juicio como lo que sus amigos están diciendo de él. No sé si me explico. Espero que sí. Lo interesante es que en algunas versiones traducidas de las muy antiguas, en el hebreo no viene, se los aseguro, en el hebreo no viene, pero en algunas versiones traducidas del hebreo, lee de la siguiente manera el versículo 18. Y los amigos de Job dicen, huyen ligeros como corrientes de agua. Su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunas versiones antiguas, aunque no vienen en el hebreo, le han agregado, los amigos de Job dicen. Entonces, eso implica que Job les está explicando a ellos lo que ellos creen que debería de ser la justicia de los inicuos. En lo personal, yo considero que del 18 al 25 no son palabras de Job, sino que él está explicándoles a ellos lo que ellos consideran ser justicia divina sobre los injustos. ¿Okay? Aunque no viene en el hebreo original. Porque de no ser así, esto implica que los amigos de Job tenían la razón y que Job estaba realmente sufriendo las injusticias que le tocaban, perdón, los castigos que le tocaban por su injusticia. Yo sé que está algo revoltoso, entonces ahorita después del servicio vamos a hablar un poco acerca de esto. Muy bien, entonces, fíjense nada más lo que está diciendo que debería de ser el juicio de los inicuos. Dice, versículos 18 y 19, dice, el deseo para juicio es que ellos desaparezcan como la espuma sobre el agua, o que desaparezcan como la nieve en el sol que se derrite. Entonces, si tú eres injusto, si tú eres inicuo, mi deseo para ti es que el sol te derrita, que simplemente dejes de ser, que desaparezcas como la espuma en las olas. Simplemente llega la ola, se revuelca y desaparece la espuma. Así que sea tu vida. Recuerden que capítulos antes él había dicho que los inicuos vivían mucho y que los justos vivían poco.
Entonces él está diciendo, no, debería de ser el contrario, ¿no? El injusto que desaparezca como la espuma, rápido, como la nieve bajo el sol, que ellos no lleguen a viejos, sino que desaparezcan. Luego, versículo 20, dice, versículo 20, los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Entonces, dice aquí el versículo 20 que hasta su propia madre se olvida de ellos. O sea, no solamente que su muerte sea rápida, sino que su propia madre se olvide de que tuvo ese hijo. Así, ese debería de ser su juicio, ni que su madre se acuerde de ellos. Y dice, y los gusanos bajo su muerte se deleitan, postrecito, dulzura, ñam, ñam, ñam. Versículo 21, a la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. La idea es que las esposas de ellos, de los injustos, sean estériles y no produzcan herederos al igual que ellos. Entonces, fíjense el deseo que se tiene en contra del injusto. Número uno, que te mueras pronto. No solamente que te mueras pronto, sino que su madre, tu propia madre, se olvide de ti. Y que los gusanitos realmente disfruten de tu sabor, ¿no? Y cuarto, dice, y eres tan malo que tu propia mujer, si son inicuos, que su mujer le salga estéril y que no dé herederos como él es. Qué forma de juicio. Y luego versículos 22 al 24. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. O sea, es decir, que les quita toda seguridad. Les quita seguridad. Que al cabo tengo dinero. No, pues ya no tengo dinero. Ya no tengo seguridad, ¿no? Ya se acabó. Es decir, que pierden sus riquezas, que pierden la seguridad que ellos tienen de autosuficientes, que se ha eliminado. Y dice, continuamos. Entonces, él es 22, pero los que fuertes adelantó con su poder, una vez que se levante, ninguno esté seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás, serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Está diciendo, sí, Dios los prosperó un poquito de tiempo, pero no, si son inicuos, Dios va a cortar sus cabezas, van a rodar las cabezas. Ese es el juicio que Él está deseando ver, ¿okay? O por lo menos ese es el juicio más bien que los amigos de Él quieren ver. Y están diciendo, según ellos, que esto es lo que está ocurriendo con Job. Entonces, nuevamente, mi postura no es que Job esté explicando que los versículos 18 al 25 son por parte de él, sino por parte del modo de pensar de ellos. Porque de no ser así, implicaría que Job está de acuerdo con los juicios que ellos les están poniendo sobre Job. ¿Okay? Y fíjense, una de las cosas que sus amigos siempre dicen es que así es. Dios castiga al inicuo. Dios castiga al injusto aquí en este mundo. Es lo que ellos le estaban diciendo una y otra vez a Job. Y básicamente le decían, y eso es irrefutable. Observen lo que el versículo 25 dice. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Entonces él está diciendo, ¿saben qué? Ustedes dicen que es irrefutable. Es irrefutable. Dios entonces castiga o pone juicio sobre el impío. En esta vida. Ni su madre lo va a recordar. Realmente, por lo único que yo le doy gracias a Dios, entendemos, bueno, le doy gracias a Dios por mucho, pero en esta situación, yo le doy gracias a Dios porque
tenemos los juicios en orden. Sé quién va a ser juzgado, sé cuándo va a ser juzgado y conozco los planes de Dios porque me los dejó plasmados. A diferencia del pobre Job, que él no comprendía y simplemente decía: Dios me tiene perplejo porque no sé el tiempo de su juicio. Gracias a Dios nosotros sí sabemos. Y sí, en efecto, Dios permite que los crímenes queden impunes. Lo vemos aquí. Vemos los asesinatos. Rara vez se encarcela a alguien. Nosotros vemos la inmoralidad sexual abierta y rampante. No pasa nada. No hay consecuencia que nosotros podamos ver. Entran los ladrones a las casas en las noches y la policía llega después del evento y no supieron nada. Y uno en esta vida se frustra y dices: ¿dónde está la justicia? Entendamos que la justicia se va a impartir un día futuro y va a ser una justicia, un juicio perfecto. Y ese juicio y esas muertes que Dios va a causar a causa de su ira van a traerle a Él honra y gloria a su nombre. Y nosotros le agradecemos a Dios y honramos su nombre, bendecimos, exaltamos su nombre por aquellos juicios venideros, donde como iglesia y todos los santos van a decir: gloria a Dios, porque justicia perfecta fue puesta, fue dada. Yo no sé si usted se ha sentido como que le han hecho una injusticia, o si le han robado algo, posiblemente una posesión, y usted diga: ¿y dónde están las autoridades? O que alguien le ha hecho un daño tanto físico como material y usted diga: ¿y dónde? Sepa pues usted que el juicio de Dios viene. No se preocupe por el juicio de este mundo. Dele gracias a Dios por el juicio venidero. Lo que pasa aquí no es nada. Lo importante es la justicia divina que será impartida al futuro. Ahí está nuestra justicia. Espero que esto haya sido de bendición para usted el día de hoy. Vamos a terminar con una oración esta mañana. Señor Padre, gracias le damos porque podemos ver que cualquier injusticia, tanto en lo urbano como en el campo, como en lo rural, Señor, justicia será dada. Justicia será dada. Va a ser perfecta. Ayúdanos, Señor, a nosotros depositar toda nuestra confianza, todas nuestras inquietudes, todas nuestras frustraciones sobre sus hombros, Señor, sabiendo que usted traerá justicia. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.